Bienvenidos. El siguiente video que verá tratará el tema de federalistas contra centralistas. Nos enfocaremos más en lo que fueron sus inicios, cómo surgieron sus ideas, para después convertirse en posturas y terminar siendo partidos políticos. Continuaremos con el conflicto, deteniéndonos en algunas luchas por el control del poder, porque como explicaremos más adelante, cada quien va a buscar su propio beneficio, dejando de lado el ideal que se tenía pensado para la conformación de la república. Aquí también vamos a tener la figura extranjera, que va a querer apoderarse del territorio y sacar provecho del caos que se vivía. Conflicto entre federalistas y centralistas. México, 1821. México se encontraba en una nueva etapa, con el país en caos por una recién terminada independencia. Se necesitaba orden y una nueva forma de gobierno. Surgen nuevos grupos políticos que proponen un nuevo sistema que va a variar según sus propios intereses, que son iturbidistas, militares amigos de Iturbide y criollos ambiciosos; borbonistas, los conservadores españoles ricos y algunos miembros del clero, querían una monarquía absoluta; republicanos, insurgentes que querían una república. Debido a la influencia que tuvieron los iturbidistas en el pueblo, Agustín de Iturbide fue proclamado primer emperador de México. Los borbonistas no aceptarán esto y para apoyarse estarán dentro de un grupo secreto conocido como la Logia Escocesa. Esta logia llegó a México a finales del siglo XVIII, con la llegada de los franceses que acompañaban al virrey don Juan Vicente de Juanes y Pacheco, pero es en el año de 1821 cuando va a estar más activa. Los propósitos de esta logia eran quitar a Agustín de Iturbide, establecer un gobierno elegido por el pueblo, pero con candidatos de la logia. Para ello designaron a muchos masones como diputados en el Congreso. Cumplen el primero de sus propósitos al lograr quitar a Iturbide, después de tener un pésimo gobierno. Ahora se tenía que elegir de nuevo cómo se iba a gobernar. Se optó por una república como en Estados Unidos. El Congreso se unió y se reanudó actividades e instituyó un gobierno provisional, formado por los republicanos Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete. ¿Pero de qué tipo? Es aquí donde se vuelven a tomar bandos. Por un lado están los centralistas, que anhelaban una república con un poder central, donde los estados carecen de una autonomía, paso obvio según ellos después de la monarquía. El grupo era el mismo que los borbonistas, españoles ricos y miembros del clero que no querían ver mermados sus beneficios. La mayoría estaba dentro de la logia escocesa. Por el otro lado están los federalistas. Querían una república federal, donde el gobierno tuviera una división de poderes y los estados una autonomía. El grupo va a estar compuesto por estratos medios de la sociedad, burócratas, profesionistas medios, empleados del comercio y pequeños propietarios de tiendas con expectativas de ascenso social, también por antiguos insurgentes, que lo vieron como una forma de acabar con el viejo orden social y consideraban el momento de instituir la democracia. Los federalistas estarán dentro de otro grupo masónico, conocido como los yorquinos. Esta logia masónica se interesó en las ideas federalistas, proveniente de Estados Unidos y traída a México por Robert Poinsett, diplomático que fue enviado a negociar parte del territorio nacional por órdenes del presidente estadounidense y que imprimió una tendencia antihispanista. Consiguió arraigo en 1825 y tenía las intenciones de favorecer a Estados Unidos, consiguiendo a toda costa parte del territorio nacional que les interesaba. Debido a la presión de los estados separatistas, se decidió por el federalismo. Para el 4 de octubre de 1824 se establece la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente se elige al primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Esto será el inicio de una serie de conflictos entre federalistas y centralistas. Habiéndose instaurado la República Federal, la presión de la logia escocesa por mantener sus privilegios avivó el resentimiento de la población de nivel medio. Guadalupe Victoria, que era federalista, tenía grandes proyectos para instituir el liberalismo y obtener capital para lograr procesos de industrialización, pero la falta de dinero lo impedía. Lucas Alamán, que era centralista masónico escocés, sabía las intenciones de la logia yorquina con los federalistas
y pidió un préstamo con Inglaterra y no con Estados Unidos por 32 millones de pesos. Esto fue un duro golpe para la logia yorquina, por lo que Poinsett utilizó su influencia para quitar a Lucas Alamán de su cargo, y lo logró. Esto provocó problemas entre las dos facciones, y Nicolás Bravo, que era vicepresidente y dirigente de la logia escocesa, se pronunció en contra de Guadalupe. Este propuso un plan en el que se prohibía toda clase de reuniones secretas y la expulsión de Poinsett, aunque este plan fracasó. En respuesta, los federalistas yorquinos, aprovechando que España intentaba la reconquista y que la conspiración del padre Joaquín Arenas para traer de nuevo el gobierno de Fernando VII a México fue descubierta, alentaron tal odio por los españoles que en 1827 se logró un decreto que prohibía a todos los españoles tener un puesto en la administración pública. También ese año se aprobó la primera ley de expulsión a españoles. Al término del periodo presidencial de Victoria, surgió una separación entre federalistas radicales y moderados. Las elecciones para elegir a un nuevo presidente se realizaron con dos candidatos de este grupo, radicales por el lado de Vicente Guerrero y Gómez Pedraza en los moderados. A pesar de que Pedraza no ganó las elecciones, Santa Anna se alzó en una rebelión y colocó a Guerrero en la presidencia en abril de 1829, junto con el líder yorquino Lorenzo Zavala, como ministro de Hacienda. Pero Guerrero tampoco solucionó los problemas económicos, y ante la desaparición de la reconquista española, el grupo centralista reanudó su campaña contra el federalismo para lograr la renuncia de Zavala y la expulsión de Poinsett, propósito que lograron en 1829, y tras ejercer más presión, Guerrero renunció a la presidencia, siendo el vicepresidente Bustamante el que ocuparía su lugar, apoyado por los centralistas. A diferencia de los gobiernos anteriores, que habían tratado de mantener un equilibrio entre facciones contrarias, el nuevo gobierno fue abiertamente centralista y se propuso salvaguardar los derechos de propiedad y privilegios de la Iglesia. Lucas Alamán ocupó otra vez su puesto clave de ministro del Interior y Asuntos Exteriores, dedicándose a la tarea de mejorar las condiciones económicas del país y a organizar la administración pública, aunque para iniciar tal empresa hubo que recurrir a la represión con objeto de imponer el orden. Por primera vez, desde la caída de Iturbide, el gobierno central buscó controlar a los estados, sobre todo aquellos en donde se manifestaban nuevas ideas liberales. Los objetivos más importantes de Alamán fueron los de industrializar al país y atraer el capital extranjero para impulsar la minería y revitalizar la agricultura. Para ello propuso la creación de un banco de fomento a la industria, un banco de avío cuyas funciones consistieron en captar el capital y dedicarlo a estimular la producción de telas baratas de algodón, lana y lino. Logró además aumentar los ingresos y reducir gastos, así como renegociar la deuda con Inglaterra, acciones que le permitieron ganar la confianza de importantes sectores de la población. Pero este proyecto económico no pudo desarrollarse plenamente, en parte porque Bustamante no logró mantener por mucho tiempo en el poder, también porque en estas medidas económicas afectaban los intereses de quienes no compartían las ideas de Alamán sobre el progreso industrial. Otro asunto que preocupaba a Alamán era la situación en Texas, territorio mexicano en su mayoría poblado por familias procedentes de la Unión Americana. El gobierno novohispano primero y el mexicano después se habían ocupado muy poco de aquellas tierras tan alejadas. El Congreso Centralista, aconsejado por Alamán, aprobó una ley de colonización con familias mexicanas que prohibía la entrada de más estadounidenses en Texas, pero estas medidas, además de no haber tenido gran acogida, llegaban demasiado tarde. En aquellos momentos, Santa Anna gozaba de gran prestigio como defensor de la integridad nacional, habiendo intervenido antes para instalar a Guerrero en el poder, haciendo a un lado a Gómez Pedraza. Ahora restituía a este último de manera interina al frente del Ejecutivo, mientras se convocaba de nuevo unas elecciones que llevarían por primera vez a Santa Anna a la presidencia, con Valentín Gómez Farías como vicepresidente bajo la bandera del federalismo.